Bueno, el día de ayer terminamos de ver lo que era esta estrategia de la lipidómica y comenzamos a ver lo que son los genotrasplantes, definiendo como genotrasplante lo que es la transferencia pues, de una célula o un tejido o un órgano completo entre especies filogenéticamente distintas. Sí, es decir, el trasplante de órganos entre diferentes especies, lo cual, pues bueno, tiene o tendría la ventaja de, o con el objetivo de tener un suministro ilimitado de órganos donantes. Mencionábamos entonces que, bueno, esta historia de hacer este tipo de transferencias, por ejemplo, de sangre de un animal a humano, pues bueno, ya tiene bastante tiempo, quizá más de 300 años, desde que se documentó el primer ejemplo o el primer caso de este tipo de trasplantes. Y bueno, mencionábamos que los animales que más se han utilizado para estos fines son desde el cerdo o los babuinos. Sí, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. En el caso de los cerdos, pues bueno, mencionábamos que su crecimiento es mucho más rápido, el número de crías que se obtiene en cada camada o bueno, en cada que hay un parto, pues es más elevado que en el caso, por ejemplo, de los babuinos. También alcanzan la madurez sexual mucho más rápido, pueden ser en cuestión de 8 o 9 meses. Se puede crear, o bueno, existen una serie de herramientas biotecnológicas para poder hacer la manipulación de los cerdos y obtener, bueno, cerdos modificados genéticamente con alguna característica particular que muchas veces esto tiene que ver con la de lesión o eliminación de células del sistema inmune, pues esto con la finalidad de evitar el rechazo, ¿sí? Sin embargo, bueno, regresando a la comparación que hacíamos del cerdo con los babuinos, el babuino se considera que es anatómica y fisiológicamente pues más similar al humano. De hecho, se estima que su sistema inmune también es más similar al caso de los humanos. Sin embargo, pues bueno, es más tiempo el que se tarda pues bueno, en crecer como tal este animal. Se estima que los órganos que se pueden obtener del babuino son de un tamaño más pequeño, por lo cual no serían apropiados para un humano, ¿sí? Además, pues bueno, todas estas técnicas de modificación genética de estos animales tampoco están completamente desarrolladas, entonces, pues de ahí que el mayor interés en relación a los genotrasplantes, pues esté enfocado a los cerdos, ¿sí? Decíamos entonces que actualmente hay más de 40 cerdos modificados genéticamente. Muchos de estos para la obtención de estos en los últimos años se ha utilizado el sistema de CRISPR-Cas y bueno, en muchos de los casos incluso ya no es solamente una modificación genética, sino que pueden ser hasta 5 o 6 con la finalidad de, pues, de suprimir en lo mayor posible el sistema inmune innato o incluso se han hecho algunas modificaciones para hacer o introducir factores de crecimiento humano para hacer que los tejidos, pues bueno, o los órganos sean más grandes y pues bueno, apropiados para el trasplante en humanos, ¿sí? Y bueno, antes de que todo esto pudiera tener una aplicación real en la clínica o en la biomedicina, pues hay que superar, decíamos, una serie de barreras fisiológicas, inmunológicas e incluso la posibilidad de xenozoonosis. En el caso de las barreras fisiológicas, pues tienen que ver por un lado, con el tamaño de los órganos, o también mencionábamos que los gradientes de presión que existen entre el donante y el receptor pueden ser diferentes, ¿no? Pensando en que, pues normalmente, bueno, si se espera que el receptor sea humano, pues normalmente estamos erectos. En el caso de los animales, pues que andan en 4 patas, entonces este gradiente de presión puede ser un papel importante en que los órganos pues no funcionen fisiológicamente de manera apropiada en el humano, ¿sí? En el caso de barreras inmunológicas, pues bueno, se han reportado desde rechazos hiperagudos, rechazos agudos, diferencias en cuestión de coagulación. Entonces, pues bueno, también ahí todavía hay muchos desafíos por superar en esta área, ¿sí? En el caso de la xenogenosis, decíamos que, pues bueno, existe la posibilidad de que algunas infecciones que pueda traer el animal, o sea, bueno,
ya sean virus o bacterias provenientes exclusivamente del órgano, es decir, que infecten al animal, pudieran en algún momento pues infectar también al humano y pues entonces, pues bueno, causar ahí algunos problemas mayores, ¿sí? Entonces, bueno, para evitar algunos de estas posibles situaciones, se han hecho algunos ensayos o algunos experimentos en los cuales han obtenido lechones libres de patógenos o animales notoviotas en los cuales se garantiza que está libre de enfermedades para humanos. Y entonces, bueno, si bien es cierto que son, pues bueno, algunas alternativas bastante buenas, decíamos que el mantenimiento para esto, pues bueno, sigue siendo bastante caro, ¿sí? Y bueno, ya estábamos viendo al final de la clase de ayer algunos ensayos a nivel preclínico, evaluando entonces algunos trasplantes o genotrasplantes entre el cerdo y el mono, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de continuar, ya que ayer ya no tuvimos tiempo, pero ¿alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? ¿Nadie? No, doctora. ¿No? Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar. Mencionábamos entonces, decíamos... Es que estoy tratando de poner... Ok, bueno, mencionábamos entonces que, por ejemplo, el último caso de ensayo preclínico relacionado con la diabetes, hay incluso ensayos en fase 2 en los cuales se introdujeron islotes pancreáticos en monos o primates no humanos con diabetes del tipo 1. Y bueno, este trasplante de estos islotes reportó un buen control del metabolismo de la glucosa. Sin embargo, no se reportan datos a largo plazo, ¿sí? O sea, solamente se les monitoreó por cerca de 3-4 meses. Y bueno, en general se reportaba, al menos hasta esa fecha de los 4 meses, que podían mantener niveles o normoniveles de glucosa. En esta gráfica es de una revisión de un artículo que se publicó en el 2019, en el cual hacen una recopilación de, pues bueno, de los genotrasplantes que se han reportado hasta la fecha en primates no humanos y que reportan entonces cuántos días han sobrevivido con este trasplante en diferentes tejidos, ¿sí? Lo más que se ha reportado son en islotes pancreáticos, cerca de 950 días que bueno, han sobrevivido estos primates no humanos con buenos resultados en la salud, ¿sí? En el caso del corazón, pues también han habido, o bueno, al menos hasta donde se ha monitoreado, que es al menos hasta los 945 días, hay buena sobrevivencia de estos primates con, utilizando en este caso, un corazón de cerdo, ¿sí? También se ha trasplantado neuronas, córneas, hígado. Y pues bueno, también han tenido pues bueno un tiempo de sobrevivencia bueno, ¿sí? Lo que quizá no hay todavía grandes expectativas es por ejemplo en el trasplante de corazón, en el trasplante de pulmón, de hígado, etcétera. Si se fijan, los días en los que ha sobrevivido pues el animal han sido bastante bajos, ¿sí? Aquí hay de hecho dos corazones, uno se refiere, de orto se refiere al trasplante de un cerdo a un primate no humano y de hétero tiene que ver con el trasplante también de un primate a otro primate, ¿sí? Que de diferentes especies, pero al final pues los dos son primates, ¿ok? Entonces, bueno, hay algunos, pues bueno, algunos dilemas éticos que todavía hay que superar para
para el uso de este tipo de genotrasplantes. Entre estos, pues bueno, se mencionan o se pueden hacer estas preguntas para reflexionar. Por ejemplo, si es justificable, pues el sacrificio de animales para que los órganos, pues bueno, sean trasplantados al humano, ¿no? ¿Cuál será la la reacción del receptor, de los familiares o de los amigos? No sé, quizá el pensar que, pues bueno, van a traer quizá por toda su vida o por buena parte de esta, algún órgano, pues quizá de un cerdo, ¿no? Ahora también, viéndolo por la parte de los derechos humanos de los animales, está justificada la modificación genética de estos y tratar un poco de humanizarlos para evitar, decíamos, rechazos inmunológicos. Y pues bueno, entonces son todavía algunas preguntas que hay que considerar. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? O si Solo tienen como el alguna otro día pregunta. vi que estaba abierto aquí en una sala, dije, ay, hay un... No, es necesario para estudiantes. Ah, sí, o sea, no es así como... ¿Pueden apagar su micrófono? No, pero sí para saber. Se escucha mucho ruido. Permítanme, déjenme salgo. Y me aseguro que de apagar los micrófonos porque sí se escucha bastante ruido. Ok. Listo. Ok, entonces, bueno, decíamos para pronosticar si los genotrasplantes pues van a ser alguna alternativa real para su uso en la biomedicina, pues todavía pues también hay muchos aspectos que superar, ¿sí? Entonces vamos desde esos aspectos éticos y sociales hasta algunos, pues bueno, todavía desafíos, pues bueno, en cuestión metodológica, ¿sí? Por ejemplo, el costo del animal. Mencionábamos que para evitar cualquier riesgo de xenozoonosis y que, bueno, pudiéramos contagiarnos de alguna enfermedad que solamente o es exclusiva de los animales, pues podemos producir animales, pues, libres de estos tipos de microorganismos o de virus. Sin embargo, pues los costos de estos, el mantenimiento de cerdos modificados genéticamente libres de agentes patógenos, pues se estima que puede ser bastante alto, ¿sí? Aunque pues bueno, todavía hay también mucho trabajo que hacer, la tasa de éxito que se reporta hasta el momento en animales es baja. Entonces, pues bueno, se estima que bueno, también va a ser complicado que los seguros lleguen a cubrir o en la póliza se incluya un trasplante de este tipo, por lo cual pues también se estima que los beneficios de este tipo de trasplantes pues van a llegar o pudieran llegar a muy pocas personas. Costos adicionales que hay que incluir, quizás hacer pruebas genéticas tanto del donador como del receptor. En el caso del donante, pues bueno, para asegurarnos que no traigan ni quizá ahí en su genoma ninguna secuencia de algún retrovirus o alguna otra infección. Y pues bueno, qué más certero que una prueba genética, ¿sí? A lo mejor si trae alguna condición de cerdo, incluso va a necesitar alguna medicación particular, entonces pues bueno, esto también va incrementando los costos, ¿no? El transporte también, cómo se va a transportar este animal, hasta dónde va a llegar al lugar del trasplante, etcétera. Se estiman también quizá algunos problemas legales derivados de la propiedad intelectual de la creación de estos animales transgénicos. Entonces, pues bueno, también les decía, hay muchas cosas todavía que superar, ¿no? Y todavía no existe incluso unanimidad en el sentido de que todas las barreras inmunológicas pues ya se han superado. Entonces, pues bueno, quizá en algunos años, pues bueno, conforme avancen más todos estos estudios, se puedan tener algunas ya evidencias más claras, más certeras, para que pueda ser posible o se pueda al menos permitir, aunque sea a nivel experimental, el primer trasplante quizá de un órgano de un cerdo, pues ya a un humano. ¿Okay? Entonces, pues bueno, una vez que revisamos este tema de los genotransplantes y pues bueno, a pesar de que todavía existen una serie de barreras científicas por superar, pues bueno, se ha visto, se ha enfocado en
algunas otras alternativas para contar también con una cantidad suficiente de órganos para, pues bueno, atender a todas las necesidades de la población. Entonces, bueno, de ahí que entra entonces ahora el concepto de ingeniería de tejidos, ¿no? Como una parte de la medicina regenerativa. En este aspecto, pues bueno, nada más para definir lo que es la medicina regenerativa, se considera como una nueva disciplina que tiene por objetivo la reposición, la protección o la regeneración de células, tejidos o incluso órganos dañados. Esta nueva área o nueva disciplina está vinculada con diversos campos de la ciencia que incluye desde física de materiales, ingeniería genética, ingeniería de tejidos, biotecnología, bioquímica, nanotecnología, pues solamente por mencionar algunas, ¿no? Definitivamente es un área multidisciplinaria y bueno, todas estas áreas realizan pues aportaciones importantes y muy particulares que pues bueno han llevado a avanzar a esta disciplina con gran éxito, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de la ingeniería dentro de la medicina regenerativa se puede hablar de la ingeniería de tejidos o de la terapia con células madre, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos que pueden encontrar abreviada como IT o también como reportada como ingeniería tisular. Pues bueno, los primeros reportes de este concepto pues surgieron por ahí de los años 70 para describir a esta estrategia terapéutica que tiene por objetivo la creación de nuevos órganos o tejidos o bien su reparación a partir de ciertas células y de diferentes biomateriales. Entonces, bueno, básicamente podría definirse también, sería otra definición alterna, como la práctica de combinar células, ahorita vamos a mencionar qué tipo de células, andamios, los cuales están hechos, pues bueno, de diferentes biomateriales, que también vamos a mencionar más adelante, y moléculas biológicamente activas. Estas moléculas biológicamente activas, pues bueno, pueden ser de naturaleza muy diversa, entre ellos se pueden mencionar algunos factores de crecimiento. Pero bueno, el hecho de combinar estas células, estos biomateriales y estos factores de crecimiento tienen por objetivo, pues bueno, crear un tejido funcional, ¿sí? Entonces, así de una manera muy simple, podríamos definir que consiste toda esta estrategia en aislar y crecer células, identificar los biomateriales con los cuales se van a crear estas matrices o estos andamios que van a servir de soporte para estas células. Y bueno, se busca también el evitar una respuesta inmune para evitar pues cualquier tipo de rechazo hiperagudo, agudo y pues bueno, otros tipos de problemas inmunológicos. Entonces, para el caso de células de manera particular, viéndonos a esta primera parte de uno de los componentes de la ingeniería de tejidos, pues bueno, se necesitan ciertas células, ¿no? ¿Cuáles células se pueden utilizar? Pues bueno, pueden ir desde células madre pluripotenciales, células pluripotentes inducidas, células madre adultas, embrionarias, células madre de líquido amniótico, de placenta. También se han utilizado con mucho éxito para este tipo de ingeniería de tejidos, lo que son ya células diferenciadas, como pueden ser fibroblastos, condrocitos, células epiteliales, y pues bueno, como ven, la lista es larga, y pues bueno, se han utilizado todos estos tipos de células porque se ha visto que algunos son más susceptibles a la expansión que otras. Algunas se regeneran más fácil que las otras, requieren diferentes tipos de nutrientes, diferentes factores de crecimiento, etcétera. Entonces, pues bueno, si bien es cierto, pues los primeros ensayos se realizaron por la capacidad que tienen como tal las células madre, pues también es cierto que obtener estas no es muy sencillo, ¿no? Vamos a platicar más de esto más adelante sobre las células madre, pero bueno, en vista de
la dificultad para obtención de estas, pues se han utilizado ya, decíamos, células diferenciadas, como son el uso de fibroblastos, condrocitos o células epiteliales, que también han tenido pues mucho éxito para ciertos tipos de tejidos o de órganos. Entonces, pues bueno, pueden utilizarse, les digo, de células madre o células ya diferenciadas, con la característica, por ejemplo, en el caso de las células ya diferenciadas, de que se pueden obtener ya sea de fuentes autólogas o de fuentes heterólogas. Autólogas, pues nos referimos a cuando estas ya provienen, son células que provienen del mismo organismo, o heterólogas que provienen de otro humano, ¿no? Son de la misma especie, en este caso podemos decir que de humano, pero pues bueno, de humanos diferentes que no necesariamente tienen que tener una relación consanguínea, ¿sí? Entonces, decíamos entonces que las diferencias entre estos tipos de células que se han utilizado tiene que ver con la capacidad de regeneración, con los requerimientos nutricionales que pueden tener uno u otro tipo de células, el uso de factores de crecimiento. Cada uno requiere, pues bueno, diferentes nutrientes y diferentes factores de crecimiento para pues poderse mantener. También el contacto que puede existir entre las células, pues bueno, es importante considerarlo en esta parte de ingeniería de tejidos, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es en relación a las células. Sobre los biomateriales o la matriz extracelular, que es un componente esencial para la ingeniería de tejidos, pues bueno, hay una lista también de biomateriales que se han utilizado para algunos ensayos o para algunos ensayos a nivel de investigación, pero bueno, algunas de las características que se busca que tengan estos biomateriales que sean útiles para crear un andamio o una matriz celular es que sean o que tengan funciones, que sean, perdón, biocompatibles, que sean biodegradables, que, bueno, si van a desencadenar alguna respuesta inflamatoria, pues, bueno, buscar que en lo posible esta sea mínima, que tenga propiedades biomecánicas apropiadas. El biomaterial también ideal, pues, es aquel que favorezca la fijación y la viabilidad, la proliferación de las células. Se busca también replicar, pues, las propiedades biomecánicas y estructurales de los tejidos que van a sustituir, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que hacer, decíamos, la búsqueda de un biomaterial apropiado para que cumpla, pues, con, si no es con todas, con la mayoría de algunas de estas funciones, ¿sí? También algunas de las propiedades mecánicas que se buscan para este tipo de andamiajes es que, decíamos, bueno, sean biodegradables, que sean permeables, que sean estables, que presenten elasticidad, viscoelasticidad, flexibilidad, resistencia al desgarre, plasticidad, bueno, entre algunas otras. Y bueno, también que bueno, este biomaterial tenga una buena interacción con las células que lo van a recubrir y que, pues bueno, a su vez está con el medio que lo rodea. También se busca si, por ejemplo, a lo mejor quien necesita pues bueno, este material o este órgano, si pensamos quizá en un paciente pediátrico, es que, pues bueno, este biomaterial pues sea capaz de acomodarse pues al crecimiento del paciente y a sus futuras necesidades, que si bien es cierto, a lo mejor ya cuando avance o cuando haya pasado ciertos años puede requerir algún cambio. Les digo, si pensamos a lo mejor en un paciente pediátrico, en un bebé que crecen bastante rápido, pues el soporte que se utilice pues debe de ajustarse o acomodarse lo más posible para que tenga pues una vida media lo más extensa posible. Entonces, bueno, existen diversos tipos de biomateriales que se han utilizado. Los primeros que se llegaron a utilizar para la ingeniería de tejidos fueron naturales y pues bueno, conforme pasaron los años se han ido desarrollando ciertos biomateriales sintéticos para el uso de andamiajes. En el caso de los naturales, pues bueno, los primeros que se utilizaron fueron órganos o tejidos criopreservados. En muchos de los casos eran propios tejidos autólogos, es decir, que provienen del mismo individuo, o aloinjertos provenientes quizá de
de órganos o tejidos de otro humano. Y bueno, se utilizaron o fueron los primeros que se utilizaron. Y bueno, posteriormente se utilizaron algunos otros materiales como colágeno, alginato, agarosa, gelatina, quitosano, ácido hialurónico. Y bueno, posteriormente, debido a que sobre todo los primeros, pues bueno, también traían ahí algunos problemas en cuestión de que se generaba una fuerte respuesta inmune, se optó por trabajar con tejidos descelularizados. Entonces, pues bueno, básicamente son los mismos órganos o tejidos anteriores, pero sometidos a un tratamiento para eliminar todas las células del tejido original. Con lo cual, bueno, para este proceso se utilizaban desde algunas fuerzas mecánicas, quizá algunas sustancias químicas, quizá nucleasas, etcétera. Entonces, era una serie de lavados los que se le hacían a este tipo de tejidos. Y, pues bueno, una vez que se eliminaban todas estas células, se buscaba repoblar este tejido con las células propias del paciente y con ello evitar pues cualquier tipo de rechazo o incluso pues alguna respuesta inmune adicional, ¿sí? Entonces, pues bueno, fueron algunas de las estrategias que se siguieron originalmente o bueno, recién que surgió este campo de la ingeniería de tejidos. Pues bueno, conforme fueron pasando los años, ya que de esto, en el caso de los naturales, finalmente también dependía en muchos de los casos tener con un órgano o un tejido, y pues bueno, decíamos que a lo mejor o muchas veces no están disponibles del todo, pues se optó por buscar algunos biomateriales sintéticos. Entonces, pues bueno, las matrices sintéticas, incluso con el paso de los años, pues se vio que tenían algunas ventajas sobre las matrices naturales. Por ejemplo, pues bueno, poseer un menor tiempo de producción que las naturales, no dependen de la disponibilidad de órganos donantes. También el caso de las sintéticas son de mayor control y fácilmente modificables. Se pueden diseñar según los requerimientos y dimensiones de cada paciente. Algo también importante con el caso de los sintéticos es que pueden ser esterilizados con facilidad y de manera eficaz. Y pues bueno, gracias a los avances que existen en esta área, ahora ya pueden ser diseñadas también con buenas características mecánicas, imitando pues en lo más posible a las características que tenían dentro del órgano nativo. Entonces, bueno, a la fecha se han estudiado una gran variedad de materiales. Los primeros se utilizaron de forma individual, después ya se utilizaron en combinación. Pero bueno, los primeros que se llegaron a utilizar fueron pues, materiales clásicos, quizá como acero inoxidable, como teflón, como silicón. Incluso se reporta el uso, por ejemplo, de una tráquea de acero inoxidable. Pero bueno, estos materiales que les marco aquí en morado, a la fecha ya no se usan porque, pues bueno, son demasiado rígidos, no tienen una porosidad, por lo tanto, son muy susceptibles a contraer infecciones y, bueno, cierto tipo de obstrucciones, ¿no? Además, pues bueno, es importante que el nuevo órgano o el nuevo tejido pues esté vascularizado y el hecho de que, bueno, cuando se utilizaban este tipo de materiales, pues no se podía o no había un buen suministro de oxígeno o de nutrientes necesarios para hacer que, pues bueno, se mantuviera vivo y estable ese nuevo tejido, ¿sí? Entonces, de ahí que, pues bueno, hayan surgido algunos otros biomateriales, como es el policarbonato, el uretano, que se le conoce como PCU, el POS, o una combinación, decíamos, de ¿sí? Entonces, esta combinación, por ejemplo, la POS-PCU, ha demostrado, pues bueno, muy buenos resultados en cuestión de permitir adhesión celular y, pues bueno, de diferentes tipos de células, ¿no? Desde células epiteliales, mesenquimales, condrocitos, etcétera. Entonces, bueno, este se llegó a considerar como un polímero
pues, ha sido considerado como un polímero bastante versátil para diversos estudios, ¿sí? Sin embargo, a la fecha, lo que ya ha aprobado, está aprobado por la FDA para el caso, por ejemplo, de piel y cartílago, que es lo que, pues bueno, a la fecha les digo está aprobado, es el uso de estos dos biomateriales, ¿sí? Lo que es el PET y el poliuretano. Entonces, digo, a la fecha, pues bueno, se siguen haciendo estudios en los cuales, pues se busca o se trata de combinar diversos tipos de biomateriales, que incluso pues bueno, ya se habla que la combinación podía pertenecer a una nueva generación de matrices o nueva generación de biomateriales que tengan la característica, pues, de imitar, pues, las propiedades nativas del órgano que se desea sustituir, ¿sí? Y bueno, además de células o de algún biomaterial que pueda servir para el anclaje, pues algo también muy indispensable en este campo es el uso de factores de crecimiento. Y bueno, le llaman factores de crecimiento en general, aunque en realidad esta mezcla incluye desde reguladores, proteínas, ciertos nucleótidos, los cuales son importantes en la proliferación y diferenciación de las células. Incluso hay estudios que demuestran que estos factores de crecimiento son útiles también para mantener la adhesión entre las células y el andamiaje, ¿sí? Entonces, como que tiene que ser una combinación de los tres, lo que pudiera llegar a tener más éxito en esta ingeniería de tejidos, ¿sí? Hay algunos reportes en los cuales, pues bueno, se reporta que el uso de factores de crecimiento está en cantidades muy bajas porque, bueno, depende del tipo de células, pero algunos de estos reguladores de crecimiento pueden ser secretados de forma endógena por las mismas células que ya van incluidas junto con el andamiaje. Entonces, bueno, estos factores de crecimiento interactúan con las células y las matrices artificiales o los biomateriales sobre el andamio para crear, pues, un microambiente apropiado para el crecimiento y el desarrollo de estas, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay una clasificación también de estos factores de crecimiento en moléculas pequeñas o moléculas grandes. Por moléculas pequeñas, bueno, esto tiene que ver con el peso molecular, pero bueno, dentro de las moléculas pequeñas se pueden encontrar desde citocinas, ácido ascórbico, ácido retinoico, algunos esteroides como la dexametasona, o bien moléculas grandes desde factores de crecimiento, proteínas morfogénicas óseas, factores de crecimiento transformantes, etcétera. Entonces, las mezclas que se han utilizado de estos, pues son muy, muy variables, dependiendo pues del tejido que se quiere regenerar o del que se quiere sustituir, qué biomaterial se está utilizando para el andamio. Y bueno, el tipo de células, ¿no? Ya decíamos que hay algunas células que pueden secretar de forma endógena estos componentes, entonces a lo mejor lo que se requiere añadir a esta combinación, pues puedan ser cantidades muy bajas, ¿ok? Pues bueno, en todo este proceso, lo que son la tecnología de los bioreactores también ha facilitado mucho el crecimiento de esta área, ya que una vez entonces que se ha encontrado la combinación apropiada del tipo de célula, del biomaterial para el andamio y de los factores de crecimiento, hay que crecer este nuevo órgano o este nuevo tejido en un bioreactor, ¿sí? ¿Qué se busca en un bioreactor? Pues bueno, las características ideales que que se estima que sean las apropiadas, es que disponga, pues bueno, de diferentes condiciones de cultivo para cada uno de los lados de la pared del órgano, es decir, que esté sumergida, como en este caso, este es un bioreactor que está albergando una tráquea pues, de crecimiento, con la cual después se realizaron algunos ensayos, pues bueno, para utilizarla para un trasplante, ¿sí? Se busca también que un bioreactor, pues bueno, ofrezca un flujo de fluido apropiado, necesario, pues bueno, para el crecimiento celular, es decir, que esté en contacto con todos los nutrientes, sin embargo, que no sea un flujo muy rápido para evitar que haya
bueno, que se pueden llegar a despegar estas células de esta matriz. También se busca que sea de fácil, que se esterilice de una manera fácil, que permita un suficiente transporte de oxígeno y nutrientes entre las células y el medio de cultivo, a fin de que, pues bueno, estas células, pues bueno, se mantengan vivas, se mantengan viables. Que, bueno, poseen indicadores de concentración de nutrientes y de oxígeno, además, pues bueno, de mantener ciertas presiones internas y de permitir el reajuste de las condiciones según lo que se observe, ¿sí? O sea, que sea de fácil manipulación. Entonces, pues bueno, esto busca pues mantener las condiciones específicas e ideales para el cultivo celular, pues bueno, embebido en cierta matriz. Sí, entonces hay algunos bioreactores, la mayoría de estos, pues bueno, todavía son muy pequeños, por lo que, pues bueno, también todavía es un campo con grandes oportunidades para el desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, es en cuestión de bioreactores. La mayor parte de las técnicas para la ingeniería de tejidos se encuentra en una de estas 5 estrategias que vamos a mencionar. La primera de ellas tiene que ver con el uso de andamiajes que, pues bueno, los primeros ensayos en el caso de ingeniería de tejidos utilizaban estos andamios o estos biomateriales solos, es decir, sin células ni nada, ¿sí? Entonces, en este caso, el uso de este andamiaje dependía de la migración de células a partir del tejido adyacente. Entonces, estas células del tejido adyacente le iban a proporcionar a este andamiaje, pues, células suficientes para la regeneración, ¿sí? Los primeros ensayos que les digo, se utilizaron utilizando solamente los andamiajes solos, fueron útiles para cubrir tejidos blandos que tuvieron una aplicación mayormente en uroginecología, ¿sí? Se utilizaron también para cubrir pues un defecto relativamente pequeño, de tal manera que, pues bueno, después de la cicatrización propia del tejido, pues bueno, pudiera haber, decíamos, un depósito natural, quizá de fibroblastos, para, pues bueno, permitir que cerrara, digamos, esta herida. Pero bueno, fue un primer abordaje que se realizó de la ingeniería de tejidos, ¿sí? Después surgió otra estrategia que consistió en utilizar el uso de andamiajes, pero ya sembrados con células. De hecho, se consideró por mucho tiempo como lo más común, ¿no? Cuando se hablaba de ingeniería de tejidos. Entonces, esto, pues bueno, se considera el tipo más directo y establecido, que consistía en utilizar andamiajes planos, ya sean, pues bueno, la naturaleza del biomaterial, natural o sintético o artificial, y fueron bastante utilizados para regenerar tejidos y órganos de piel, incluso vasos sanguíneos, uretras, tráqueas, vaginas, vejigas, etc. Y bueno, para la creación de este tipo de andamiaje sembrado con células, ya hacían uso de un bioreactor. Y bueno, ya les digo, era algo un poco más complicado y más sofisticado que el uso de un andamiaje solo. Posteriormente, pues bueno, se consideró el uso también de citocinas, genes y moléculas pequeñas que bueno, se llegaron a utilizar incluso solos o ya con el uso de esta combinación de andamiajes sembrados con células. Entonces, esto buscaba la regeneración del tejido in situ. Y existen, pues bueno, reportes en los que se probó su utilidad para el crecimiento de piel, de cabello o incluso aplicaciones musculoesqueléticas. Hay reportes en los cuales se utilizó este abordaje de ingeniería de tejidos para crear válvulas cardíacas funcionales, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los primeros 3. Los últimos 2 abordajes que se han seguido es el uso de órganos descartados previamente, pues bueno, quizá de algún trasplante, pero expuestos a
una serie de lavados, quizá con detergentes suaves, es lo más común, y que después se someten a descelularización o una eliminación de las células que traiga como tal ese órgano. Entonces, básicamente lo que se buscaba aquí es dejar este órgano ya sin células, que simplemente funcionara como un andamiaje tridimensional, considerando que, pues bueno, al ser de un mismo órgano humano, pues conservaban su estructura vascular. Sin embargo, pues bueno, a la fecha todavía esto está en investigación, no se utiliza como tal en la clínica a la fecha. Y pues bueno, también se buscaba entonces que después de que pues bueno, se han eliminado todas estas células, este andamio pues se recubriera con las células del propio paciente para evitar la posibilidad de que hubiera algún rechazo, ¿sí? Bueno, la quinta estrategia para la ingeniería de tejidos implica el uso de la bioimpresión, ¿sí? Esta tecnología, pues bueno, surgió a través del uso de impresoras modificadas desde hace ya, pues no sé, a lo mejor unos 10, 15 años. Y bueno, el asunto es que este tipo de impresoras, por así decirlo, lo que vendría a simular la tinta de esta impresora, utilizaban células de hidrogel y con estas células, pues embebidas en hidrogel, producían estructuras sólidas en miniatura. Es decir, pues bueno, también hay mucho, depende del tamaño de la impresora, pero pues bueno, por lo general estos eran estructuras, eran impresoras en 3D, pero pues bueno, con una capacidad pequeña, entonces de ahí que se utilizaban, o los primeros que se generaron fueron estructuras bastante pequeñas, ¿sí? Entonces, la combinación de estas células y este hidrogel, pues va a depender del tejido o del órgano que se quiera regenerar. Y bueno, si bien es cierto, con los años se han producido bioimpresoras más refinadas, muchas de estas están asistidas por computadora para que la impresión tridimensional pues salga lo más parecido posible, si no es que igual, al órgano propio, ¿sí? Incluso se puede estimar, o la tendencia es a imprimir el órgano personalizado pues del individuo que lo va a utilizar, con estudios de la imagen del mismo paciente, lo cual pues bueno ayudaría a definir lo que es el tamaño y la forma pues de un tejido en particular, ¿sí? Hasta la fecha pues bueno, su uso es solamente experimental, no se han aplicado en la clínica como tal, pero bueno, las evidencias pues también han sido pues muy prometedoras en este campo. Entonces, pues bueno, de manera general, decíamos, estas son las 5 estrategias que se han utilizado para la ingeniería de tejidos. Y pues bueno, se han estimado también diversos niveles de complejidad. En un nivel 1, que sería lo más sencillo, pues bueno, estas estrategias han sido utilizadas para sustituir tejidos planos, como pueden ser cartílagos, músculo, piel. Les decía, a la fecha vamos en que la FDA pues ha aprobado, mediante el uso de ingeniería de tejidos, la creación de piel o de cartílago, ¿sí? Ya algo con un poco más de complejidad, que lo sitúan en el nivel 2, sería la creación de vasos sanguíneos, de esófago, quizá de trompas de falopio, intestinos, tráqueas, uréter, uretra, etcétera. Algo ya un poco más complicado sería la creación de órganos huecos no tubulares, como por ejemplo vejiga, estómago, vagina, y ya algo que se estima que pues bueno, también ya va a requerir mucho más tiempo y una mayor pues inversión o aporte de una buena cantidad de disciplinas, es la creación de órganos sólidos como el corazón, riñón, hígado, pulmón, ¿sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo de una impresora tridimensional con la cual, pues bueno, se puede crear alguna base. Por ejemplo, esta es para la base de una tráquea. Y bueno, algunos estudios incluso reportan que después de la utilización de estas impresoras 3D, hacen después algunos estudios donde se inyecta cierta tinta para asegurar o verificar que bueno, lo consideran ya como un tejido vascularizado, porque al inyectar esto, pues bueno, se puede ver ahí cómo se distribuye
esta tinta lo que vendría a simular la sangre, pues que va distribuida o que se distribuye de una manera efectiva hacia todo el órgano, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí solamente les muestro alguna tabla de cómo ha ido avanzando, pues bueno, la ingeniería de tejidos con aplicaciones en distintas áreas de la clínica, ¿sí? Decíamos a la fecha que lo único que está aprobado por la FDA es el uso de piel o de cartílago, que se han utilizado, por ejemplo, la piel para quemaduras, para la preparación aguda y crónica de ciertas heridas. Y bueno, las fuentes que se han utilizado van desde células epiteliales, autólogas cultivadas, se han utilizado queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans, fibroblastos. Estos fueron los primeros ensayos, decíamos, al utilizar células ya especializadas. Sin embargo, ya los últimos ensayos ya están utilizando células madre halógenas mesenquimatosas. También hay ensayos todavía con fibroblastos, con células epiteliales de la placenta, etcétera. Por ejemplo, el cartílago se ha probado para lesiones en la rodilla, utilizando condrocitos, pues bueno, cultivados de forma autóloga. Y bueno, ensayos a nivel experimental están o se han realizado o se han reportado para la vejiga, para vasos sanguíneos, para uretra, para tráquea. Y si se fijan, en muchos de los casos, si no es que en la mayoría, se utilizan ya células especializadas, así como condrocitos, células del músculo liso, células mononucleares de la médula ósea, la matriz extracelular con célula de colágeno, células epiteliales, células madre mesenquimatosas. Entonces, pues bueno, la cantidad de células que se han utilizado, como pueden ver, pues es muy diversa, ¿sí? Mencionábamos entonces que en el caso de la piel, pues bueno, esto ya está disponible de manera comercial y pues bueno, el único producto comercial que, bueno, desarrollado mediante ingeniería de tejidos, decíamos que es la piel. Y en relación a la piel, pues bueno, nada más una piel está o tiene una epidermis, tiene una dermis, tiene una hipodermis, y bueno, a estos tres niveles se han creado ya algún producto comercial. De manera particular, para el caso de la epidermis, pues bueno, como pueden ver aquí, de hecho esta solamente es una pequeña tabla, hay como otros 5 o 6 productos más, en las cuales, pues bueno, todos son sustitutos de epidermis. Aquí viene el nombre comercial y pues bueno, una representación gráfica de cuál sería la estructura de esta epidermis, ¿sí? En la mayoría de estos casos, como pueden ver, se utilizan queratinocitos. Pues bueno, obviamente tienen que tener algunas variantes porque el hecho de que esté comercializado con diversos nombres, pues está patentado y entonces, pues bueno, tienen que tener alguna variante, ¿sí? Entonces, pues bueno, en todos estos casos, en los primeros y en este último, se utilizan, además de, pues bueno, del andamiaje como tal, se utilizan ciertos tipos de células, ¿sí? Y bueno, mucho depende, no sé si dependiendo, por ejemplo, del tipo de quemadura, si se requieran solamente un sustituto de epidermis o incluso un sustituto de dermis o de hipodermis. Y bueno, en esta otra tabla, entonces también están, por ejemplo, sustitutos de dermis, ¿sí? En este caso, como pueden ver, bueno, creo que salvo este primero, todos los demás, bueno, estos 4 del medio no llevan algún tipo celular, sino que simplemente es la matriz o el andamio con algunas otras proteínas, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, colágeno, glucosaminoglucano, elastina, etcétera, ¿sí? Incluso aquí en estas dos se hablan de ciertos genoinsertos, por ejemplo, incluyendo cierta parte del intestino delgado del puerco o también una parte de colágeno de la dermis porcina. Entonces, pues bueno, simplemente les digo, igual vemos en el primer caso que era una combinación tanto de células, andamios y algunos otros productos, en este caso, bueno, algunas otras proteínas. Aquí en la mayoría de los casos, o al menos en estos 4, no requiere algún tipo de célula, sino es simplemente lo que es el andamio y algunos otros factores proteicos, ¿sí? En esta última también, por ejemplo, ya requieren fibroblastos, incluso neonatales.
y bueno, cubiertos, por ejemplo, con una malla de silicón o de nylon. Entonces, bueno, son algunas de las alternativas comerciales desarrolladas por ingeniería genética, en este caso para la piel, ¿sí? Entonces, bueno, a pesar de los avances que han surgido en los últimos años, todavía también, pues como en todas estas disciplinas nuevas, existen una serie de retos que superar, ¿no? Para que, bueno, puedan considerarse esto realmente para su uso clínico. Entonces, estos retos tienen que ver con el prolongado tiempo para los trámites de regulación. Esto, pues bueno, hemos dicho que muchas veces avanza más rápido la biotecnología que toda la legislación. Entonces, pues bueno, para que pueda llegar a ser esto aprobado algún tejido u órgano proveniente de la ingeniería de tejidos ya para aplicar a humanos, pues puede pasar todavía algún tiempo, y les digo, no tanto por los avances tecnológicos o biotecnológicos que pudiera requerir, sino más bien por cuestiones de regulación, ¿sí? Existe todavía también una necesidad fuerte de incrementos de producción. Como podían ver, los bioreactores que se tienen a la fecha son bastante pequeños. Entonces, pues bueno, si pensamos en que a lo mejor lo que se requieren es una buena cantidad, no sé, quizá de corazón, pues se necesitaría un bioreactor mucho más grande, lo cual es un poco ya más complicado de controlar. Y pues bueno, eso tiene que ver también con la optimización de bioreactores y con los costos para hacer que, pues bueno, toda esta tecnología pueda ser, decíamos, pues accesible para todos, ¿sí? Entonces, pues bueno, son algunos de los adelantos en esta área de ingeniería de tejidos, y que pues bueno, se espera que conforme pasen los años, pues todo esto vaya estando de una manera más disponible o más accesible para una posible aplicación ya a nivel de la clínica, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Preguntas de la ingeniería de tejidos? Yo, maestra, Adelante. sobre la vasculatura, ¿cómo se pone, o sea, cómo hacen para que se genere dentro del cuerpo o mientras la sintetizan? Debe ser mediante la síntesis. De hecho, ahorita, por ejemplo, solamente mediante la combinación que mencionamos del andamio, las células y los factores proteicos, no se ha logrado obtener esta vasculatura, sino que se espera que con esta impresora en 3D es como vaya a llegar a ser posible generar esto que le llaman los órganos sólidos, que son aquellos que requieren ya de alguna vasculatura. Ahorita por eso está, pues bueno, solamente planteado para otro tipo de tejidos en los cuales pues no requieren este tipo de soporte, ¿no? Pensar, por ejemplo, quizá en alguna oreja, en quizá incluso algún dedo, alguna falange nada más, pudiera tener alguna aplicación quizá a corto plazo, ¿no? Pero todavía este asunto de la vasculatura sí está bastante complicado, y bueno, se espera que a lo mejor con estas impresiones en 3D pueda ser posible, ¿sí? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ok, si no hay más preguntas, bueno, no sé si ya todos registraron su asistencia ahí en el chat ya para guardarlo. Y pues bueno, mañana es miércoles, mañana todavía nos estamos conectando para continuar con esta sección, ¿sí? Entonces, chicos, nos vemos mañana. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, maestra. Gracias. Bye.